hermanos, es un honor, privilegio para mí poder ponerme al frente de cada uno de ustedes para predicar la palabra del Señor. Pero antes quisiera presentarme. Cuando estábamos en el piso 15, en el otro local, creo que éramos la mitad y ahora ya gracias a la palabra del Señor, hemos crecido. Así que quiero empezar diciéndole que me llamo Adam Cisneros, por la gracia de Dios casado con Sheila. También por la gracia de Dios sirviendo en Villa María del Triunfo. Amados hermanos, quisiera empezar con la exposición de la palabra de Dios. Así que rápidamente vamos al libro de Apocalipsis. Al libro de Apocalipsis. Al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Y amados hermanos, quiero iniciar mencionando en primer lugar que el libro de Apocalipsis es nuestro. Es para que podamos apreciarlo y contemplarlo. Una pregunta que podríamos hacer: ¿cuántos de nosotros, cuando estamos afligidos, vamos al libro de los Salmos? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos afligidos, vamos al libro de los Salmos? Muchos, ¿verdad? Somos varios, ¿no? A ver, hermano, estoy afligido. Léete el Salmo, ¿no? Y lo otro también sería correcto. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos afligidos, vamos al libro de Apocalipsis? ¿Cuántos? Y quiero mencionar que el libro de Apocalipsis, hermanos, no es para generarnos temor, no es para generarnos ese miedo, no ese horror, sino que es para consolarnos. El libro de Apocalipsis es para consolar a su iglesia. Hay muchos que ven el libro de Apocalipsis con temor, de nuevo, con mucho horror, y ciertamente es porque han sido plagados tal vez por esta ola de películas de Hollywood, ¿no? Tal vez por el extremo enseñanza acerca del dispensacionalismo extremo. Muchos podrían leer el libro de Apocalipsis de esa forma, de una forma rápida, con temor. ¿Por qué? Porque uno diría: no, hermano, yo no quiero leer el libro de Apocalipsis. Hay una bestia ahí, ¿no? Hay un dragón. Hay una bestia, hay un dragón, hermano. ¿Y el chip? ¿Tengo o no tengo el chip? ¿Está el anticristo con nosotros o no está el anticristo con nosotros? ¿Verdad? Y ello, hermano, causa tormenta en el cristiano. Eso causa tormenta en el cristiano cuando el libro de Apocalipsis es para consolar el corazón de cada uno de nosotros. Un comentarista, G.K. Bale, dice lo siguiente en referencia al libro de Apocalipsis: el objetivo de Apocalipsis es animar a los creyentes de todas las edades de que Dios está cumpliendo sus propósitos incluso en medio de la tragedia, incluso en medio del sufrimiento y la aparente dominación satánica. Es el grito de batalla de victoria de la Biblia, porque en ella, más que en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento, se revela la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Y como sabemos, hermanos, cuando está hablando aquí acerca de los ángeles, se está refiriendo a los pastores que están
encargados de las iglesias, los oficiales, los obispos de aquella iglesia en particular. Y no quiero hablar acerca de las posturas que hay en cuanto a este versículo, porque algunos dicen que son pastores y otros ciertamente dicen que son ángeles del Señor. ¿Y por qué? Para que la iglesia pueda entender de que su ciudadanía no está aquí terrenalmente, sino está en los cielos. El versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y quisiera iniciar, hermanos, mencionándoles que es muy probable que esta carta haya sido leída por un hombre que usted y yo conocemos. Un mártir del segundo siglo, discípulo del apóstol Juan. Su nombre, Policarpo. Y es probable que él, teniendo una edad de 27 años, era quien esté leyendo estas palabras personalmente a la iglesia en Esmirna. Palabras inspiradas por el Espíritu Santo que fueron registradas por el apóstol Juan. Y de hecho, según la tradición, es el propio Juan quien ordenó a Policarpo como obispo de aquella iglesia en Esmirna. Ahora, esto toma mucho valor, mucho significado cuando pensamos en ello, porque 60 años después de que este mensaje fue leído en la iglesia de Esmirna, en una fecha aproximada del año 150, vamos a encontrar este mismo Policarpo puesto de pie. Lo vamos a encontrar puesto de pie frente al procónsul romano. Aquel procónsul presionando a Policarpo diciendo, ¿qué daño puede producirte confesar que César es el Señor? ¿Qué daño te puede producir, Policarpo? Haz sacrificio al César y así salvas tu vida. Jura y te daré la libertad. Blasfema contra Cristo. La respuesta de Policarpo, muy famosa: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar contra mi rey que me salvó? El procónsul fue presionando más y más a Policarpo y lo amenazó con arrojarlo a las fieras. Y al ver que aquellas palabras no hacían efecto en Policarpo, el procónsul le dijo, haré que ardas en fuego si desprecias las fieras y si no te arrepientes. Una vez más, Policarpo respondió, tú me amenazas con fuego que arde. Tú me amenazas con fuego que arde por un rato y después se apaga, pero tú no sabes nada del futuro juicio y del castigo eterno que está reservado a los impíos. ¿Por qué demoras? Haz lo que quieras. La historia nos dice que llevaron a Policarpo para que sea quemado, vinieron con leña, querían amarrarlo a una estaca, pero Policarpo dice, no es necesario que me amarren a la estaca. El que me da poder para soportar el fuego me va a conceder permanecer inmóvil en las llamas, incluso sin la seguridad que da el amarre. Y no podemos, hermanos, evitar lo que tenía Policarpo en su mente. Las palabras del versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Probablemente estas sean las últimas palabras que retumbaban en la mente de Policarpo mientras se enfrentaba a su destino, mientras se enfrentaba valientemente contra aquellos que querían que él blasfemara el nombre de su Señor y Salvador Jesucristo. Policarpo era un hombre ya anciano, pero era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que sabía que su destino era padecer por el testimonio de su Señor y Salvador Jesucristo.
Este mensaje fue dado a la iglesia en Esmirna. Ahora, hermanos, Esmirna sufrió fuerte persecución. ¿Dónde se encontraba? Bueno, lo vemos que estaba situado en un brazo del mar del Egeo. Esta ciudad era rival de Éfeso. Pretendía ser la primera ciudad en Asia en cuanto a belleza y dimensión. De manera gloriosa esta ciudad se inclinaba desde el mar con sus espléndidos edificios públicos, los cuales estaban situados en la cumbre redonda de una colina, formando lo que hoy en día podemos conocer como la corona de Esmirna. Se le consideraba una de las mejores ciudades en el mundo. Arístides menciona: esta ciudad, Esmirna, se mantenía fresca por un viento que venía desde el mar, incluso en verano. Desde el principio del ascenso de Roma al poder, incluso antes de su grandeza, Esmirna fue una aliada real a este gobierno y era conocido por tal fidelidad hacia Roma. Era conocido por su lealtad en tal punto que le llamaban proverbial. Esta ciudad de Esmirna, para poder entender lo que estaba pasando, debemos entender las influencias principales que gobernaban en aquella ciudad. Y una de las influencias en esos días, hermanos, era la cultura griega. Algunos consideran que Homero, el gran autor y escritor de la Ilíada, de la Odisea, nacería en esta ciudad. La ciudad de Esmirna contaba con el teatro más grande de toda Asia y sus edificaciones y templos eran majestuosos, dedicados al dios Zeus. Esta ciudad se encontraba sumergida sobre una fuerte influencia de la cultura griega. Pero no solo eso, sino que la ciudad de Esmirna estaba fuertemente ligada al Imperio Romano. En esta ciudad, hermanos, no solo se respetaba la autoridad de César, era un mandato legal adorar a César. Y Esmirna era una ciudad leal, sumamente ligada al imperio en estos días. Y ahora aquí hay algo que debemos entender para poder entender el contexto y situación de nuestros hermanos que vivieron en aquella época. Es que había una comunidad judía, pero una comunidad judía no cristiana que se encontraba en esta ciudad. Como sabemos, los judíos eran la religión que había sido exonerada de adorar al César. Eran los únicos que tenían la prerrogativa en medio del Imperio Romano, y cuando originalmente surgieron los primeros cristianos, los romanos consideraban al cristianismo como parte del judaísmo, como un brazo del judaísmo. Es por ello de cuando inicia el cristianismo, los romanos no los molestaban mucho, porque los consideraban un ala del judaísmo. Sin embargo, como hemos mencionado, como eran judíos los primeros creyentes, como eran judíos los primeros que conformaban parte de la iglesia, aquellos que rechazaban a Jesús como el Mesías comenzaban a difamar a sus compatriotas. Algunos los señalaban, los acusaban al cristianismo como una secta completamente diferente a ellos y ajena a ellos. De manera que es en este contexto donde surge la amada iglesia de Esmirna. Y nuestro Señor Jesucristo en el versículo 9 señala los sufrimientos de esta amada iglesia local. El versículo 9 nos dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Cuando leemos esa palabra, tribulación, el significado original de esta palabra es vivir bajo la presión de una gran opresión. Es vivir bajo la presión de una gran opresión. Y en un sentido esta palabra significa restringido, como algo que no tiene
opciones en lo absoluto. Nuestro Señor inicia dirigiéndose a esa iglesia, declarando: yo conozco esa presión bajo la que tú vives. Yo conozco esa opresión bajo la que tú te encuentras. La iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba enfrentando pobreza, una iglesia que estaba enfrentando calumnias, una iglesia que estaba enfrentando cruel persecución. Pero, ¿en qué sentido esta iglesia estaba enfrentando o estaba experimentando pobreza? Porque Cristo le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Bueno, aquí está haciendo mención a esa clase de pobreza que está rayando la mendicidad. Una pobreza extrema que ellos eran capaces de poder satisfacer sus necesidades básicas. Y esto era lo que estaba experimentando esta congregación de Esmirna, y hermanos, era algo natural en esos tiempos. Era algo natural en esos tiempos. El comentarista G.K. Beale dice lo siguiente: el culto imperial impregnaba prácticamente todos los aspectos de la vida de las ciudades y a menudo de las aldeas de Asia Menor, de modo que los individuos solo podían aspirar a la prosperidad económica y a una mayor posición social, participando hasta cierto punto en el culto romano. Entonces, para poder aspirar a una posición, ¿qué tenía que hacer? Rendir culto al gobernador, al César, para al menos poder tener un trabajo digno. Y como habíamos mencionado, las influencias, hermanos, que se ceñían sobre Esmirna, para los cristianos en esa época era totalmente difícil el poder acceder a un trabajo digno. Si tú no estabas dispuesto a rendir culto al César, imposible que puedas aspirar a un trabajo digno. Comenzabas a ser separado, comenzabas a ser marginado, corrías el riesgo de perder tus propiedades, corrías el riesgo de perder tus bienes, tus posesiones, comenzaban a despojarte de toda clase de cosas. Simplemente no eras bienvenido o recibido en cualquier lugar. Los cristianos de Esmirna estaban enfrentando, hermanos, esa clase de pobreza. Si no tenían trabajo, es natural preguntar, entonces, ¿cómo podrían obtener alimentos? ¿Cómo podrían tener acceso a las cosas más básicas para subsistir? Pero Cristo le dice: yo conozco tu pobreza. Y hermanos, sabemos y conocemos de un falso evangelio hoy en día en muchos lugares que nos dice: si tú eres cristiano, tú no puedes vivir en pobreza. Si tú eres cristiano, tú no puedes vivir en pobreza, y si vives en pobreza es porque te falta fe. Pregunta: ¿por qué no se atreven a decirle lo mismo a los cristianos en Esmirna? Porque Cristo dice: eres pobre, pero tú eres rico. Materialmente, Esmirna, estás en la miseria. Materialmente no lo tienes nada, estás en la mendicidad, pero Esmirna, tú eres abundantemente rico. Y es muy interesante aquí, porque la palabra griega para pobreza es la que el apóstol Pablo usa en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Corintios 8, versículo 9, cuando dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, que por amor a ustedes se hizo pobre. Misma palabra griega, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos, para que ustedes
con la pobreza de Cristo fueran enriquecidos. Nuestro Señor Jesucristo, y lo está diciendo literalmente aquí el apóstol Pablo, se rebajó a tal estado de mendicidad, despojándose de sí mismo, de su gloria, para que en un sentido nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Por eso es que al dirigirse a la iglesia en Esmirna le dice, sí, eres pobre, pero tú eres rico. Tú eres rico en gracia, eres rico en justicia, rico porque el don mismo del Espíritu Santo te ha sido dado. Eres rico porque tienes vida y vida eterna. Eres rico porque tú has recibido el perdón de todos y cada uno de tus pecados. Eres rico, Esmirna, a pesar de lo que mundanalmente pueda verse, tú eres rico. Pero, según el texto, Esmirna no solamente se encontraba en esta tribulación, en esa dificultad, no solamente estaba pasando por pobreza, también, hermanos, estaba enfrentando blasfemias o calumnias, porque dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 9. Entonces tenemos a los creyentes de Esmirna que no solamente estaban luchando por obtener el pan de día a día, sino que también estaban enfrentando constante blasfemias de aquellos que decían ser el pueblo de Dios, de aquellos judíos que aborrecían a los cristianos y rechazaban a Jesús como el Mesías. Ellos negaban que los cristianos adoraran al Dios del Antiguo Testamento, hermanos. Y eso es una blasfemia. Ellos rechazaban a Jesús como el Mesías. Y esa es otra blasfemia. Ellos acusaban constantemente a los cristianos de ser caníbales. No sé cuántos de nosotros hemos escuchado esa acusación. Y esto por causa del sacramento de la ordenanza de la cena del Señor, en donde conmemoramos y recordamos la carne, recordamos el cuerpo de Cristo, su sangre vertida en la cruz. Ellos acusaban al cristianismo de ser caníbales. Sí, lo que hoy vamos a hacer, hermanos. Nos acusaban de ser caníbales. Pero esa clase de acusaciones recaían sobre esta iglesia en Esmirna. Blasfemias y calumnias. Pero ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo referente a ello? Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces vemos la situación de la iglesia en Esmirna, que estaba siendo constantemente calumniada, pero Cristo llama a gozarse. Pero Cristo llama a gozarse al cristiano que está sufriendo en su nombre, hermanos. Y me pregunto, ¿cuál es tu reacción cuando sufres a causa del nombre de Cristo? ¿Cuál es tu actitud cuando de alguna u otra razón has sufrido por el nombre de Cristo? Hermano o hermana, ¿cuál es tu reacción cuando padeces por causa de Cristo? En Villa María del Triunfo, hermanos, tenemos la libertad, en cierto punto, de poder compartir la palabra del Señor. En Villa María del Triunfo podemos sacar un parlante, un micrófono y anunciar Cristo es el Señor. Hazlo acá.
¿Cuál es tu reacción entonces cuando padeces por el nombre de Cristo? Esmirna era una iglesia atribulada, pero no solamente vivía en la pobreza o sufría diferentes calumnias, constantes calumnias, era una iglesia continuamente perseguida. Y en el versículo 10, nuestro Señor Jesucristo dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Sí, hermanos, muchos cristianos de ese tiempo, muchos cristianos de la iglesia en Esmirna eran encarcelados, eran martirizados y finalmente eran asesinados. Esta era la realidad de lo que padecía Esmirna. Y una pregunta natural, ¿y por qué sufría? ¿Por qué sufría la iglesia de Esmirna? Bueno, Cristo dice, para que sean probados. Hermano, ¿cuál es el sentido de las tribulaciones en medio del pueblo de Dios? ¿Cuál es el sentido de tus tribulaciones? ¿Cuál? ¿Por qué es que a veces tenemos que sufrir? ¿Por qué es que a veces tenemos que pasar por ello, por aflicción? ¿Por qué es que a veces tenemos que pasar por tribulación? ¿Cuál es el padecimiento, el propósito en nuestra vida como cristianos? Bueno, Cristo dice, hermanos, para que seas probado. ¿Y en qué sentido tenían que ser probados los creyentes en Esmirna? En primer lugar, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Pedro nos enseña, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Un propósito, hermanos, de las aflicciones en la vida de los cristianos es para mostrar lo auténtico de tu fe. Y pregunto, ¿estás sufriendo en este lado de la gloria? ¿Estás teniendo dificultades? ¿Estás teniendo problemas en tu trabajo? ¿Estás teniendo problemas en los estudios? ¿Con algún familiar? ¿Estás teniendo problemas con tu esposo inconverso? ¿Estás teniendo problemas con tu esposa inconversa? ¿Estás teniendo problemas con tus hijos? Nuestra fe, hermanos, es probada. Y el Señor permite estas aflicciones para manifestar la autenticidad de nuestra fe. Pero en otro sentido, Él permite esta clase de pruebas y tribulaciones para refinar nuestra fe. Va a permitir pruebas, va a permitir aflicciones para manifestar la autenticidad y por otro lado, para refinar nuestra fe. Y eso, hermano, nos va a ayudar a poder reflexionar de una manera, desde una perspectiva divina y eterna. Nos va a ayudar a reflexionar en las dificultades que necesariamente tenemos que enfrentar en este lado de la gloria. Y yo sé que aquí nadie quiere sufrir, ¿verdad? Pero hermanos, todos somos llamados a sufrir, en mayor o en menor medida de este lado de la gloria. Pero estos sufrimientos debemos comenzar a entender que tienen un propósito de bien para nuestras almas. Hay aflicciones, hermano, que necesariamente tendrás que enfrentar. Pero la aflicción, desde una perspectiva divina, es algo sumamente bueno
para nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que va a producir un efecto positivo para nuestras vidas espirituales. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Qué nos dice Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, ¿estás sufriendo de nuevo? ¿Estás sufriendo en este lado de la gloria? ¿Estás batallando con algo? Quizá no como Esmirna, ¿verdad? Que está rayando a la mendicidad, a la pobreza. Pero ¿estás sufriendo en un sentido, hermano? Quizá no persecución, como lo vimos a la iglesia de Esmirna, porque cuando vemos las aflicciones de la iglesia en Esmirna decimos, mis aflicciones no se comparan a las aflicciones de ellos. Pero hermano, sigue siendo aflicción. La palabra de Dios nos dice que las aflicciones tienen un propósito. Santiago nos dice, ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, porque esas pruebas, la prueba de tu fe produce paciencia, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a madurar como cristiano. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. El apóstol Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo está llamando a la tribulación aquí como algo leve, como algo momentáneo, comparándolo con la eternidad. Y lo que él está diciendo es que las tribulaciones tienen el propósito de producir esa cada vez más excelente y eterno peso de su gloria. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Este versículo me gusta. Lo entonamos en Villa María a veces. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, hermanos, Él mismo os perfeccione, Él mismo afirme y Él mismo fortalezca y establezca. El apóstol Pedro está diciendo aquí que después de que hayan padecido, después de que hayan pasado por tribulación, nuestro Señor nos perfecciona. Después de todo ello, nuestro Señor nos afirma, nuestro Señor nos fortalece y nuestro Señor nos establece. Entonces, la tribulación, hermanos, es algo benéfico para la vida del cristiano. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, ¿cuáles son esas situaciones que te mantienen triste, decaído? ¿Cuáles son esas situaciones que te mantienen ansioso, deprimido? ¿Cuáles son tus tribulaciones? ¿Cuáles son las dificultades que estás enfrentando en estos momentos? ¿Cuáles son esas adversidades? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Qué es lo que hace que tu corazón se esté afanando en estos momentos? Sean cuales sean esas tribulaciones, hermanos,
Quiere hoy el Señor enseñarte a verlas desde una perspectiva divina. Quiere el Señor mostrarte, porque tienen un propósito, el propósito de refinar tu fe, el propósito de hacerte crecer, el propósito de hacerte madurar, de fortalecer tu confianza en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Esmirna, hermanos, tenía que entender esto. Es por ello que Cristo les dice: oh amados, muchos de ustedes van a ir a la cárcel, pero no teman en nada. No teman en nada, porque esto es simplemente para que sean probados. Cristo, hermanos, ofrece un consuelo a la iglesia de Esmirna al revelarse a sí mismo como quién es Él a través de este pasaje. Cristo se revela a sí mismo como el Señor de los perseguidos para una iglesia perseguida. Y vamos a ver 4 aspectos de Cristo como el Señor de los perseguidos que trae consuelo para los creyentes de aquella época, pero también a nosotros. Cristo dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Y Cristo aquí se está fundamentando en su propia persona gloriosa para incentivar a los creyentes, para incentivar a la iglesia en Esmirna a que no teman. Y es que en primer lugar, hermanos, Cristo se revela a sí mismo como uno que es eterno e inmutable. Eterno e inmutable. Esmirna, no temas porque yo estoy contigo y yo soy eterno e inmutable. ¿No es así que inicia el versículo? ¿No es así que inicia hablándoles, escribiéndoles? Versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero dice esto. ¿Qué quiere decir Cristo cuando se revela de esta manera? Bueno, Cristo simplemente está diciendo que Él es eterno, Él es inmutable. Hermanos, Él está diciendo que Él no cambia en lo absoluto. Él es el mismo que rescató a su pueblo de Egipto. Él es el mismo que abrió el mar en dos cuando su pueblo se encontraba en apuros. Cuando su pueblo se encontraba en aflicciones, Él los salvó. Él es el mismo que ha hecho toda la obra de redención. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y Él está llamando a la iglesia de Esmirna a que encuentren consuelo en esta realidad. Y hermanos, tu Cristo y mi Cristo es inmutable y eterno. Ese es el Cristo que nosotros venimos a adorar. Uno que no cambia, hermanos, y ten la seguridad que nunca va a cambiar. En segundo lugar, Cristo se revela como el vencedor. No solamente dice el primero y el postrero, sino también el que estuvo muerto y vivió. Cristo, hermanos, es el que murió, pero resucitó, recordándole a la iglesia en Esmirna que al hacer esto, Él cumplió con esa doble necesidad que teníamos nosotros, los pecadores. Nosotros necesitábamos que Cristo muriese en la cruz del Calvario, porque al hacer ello, Él pagaría por todos nuestros pecados. Él saldaría esa deuda delante de Dios, delante de un Dios que es justo y es santo. Pero si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, entonces, hermanos, no tendríamos esperanza. Pero Cristo resucitó. Y porque Él vive, Él ofrece vida. Y da vida a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Hermanos, Cristo venció la tumba. Él venció la muerte y Él quería que la iglesia en Esmirna recordara esta realidad. Sí,
La iglesia en Esmirna iba a padecer persecución. Sí, la iglesia de Esmirna tenía que enfrentarse a la muerte, pero Cristo Jesús había vencido la muerte y eso es algo que él quería que la iglesia recordara. Tercer punto. Cristo se revela en este pasaje como omnisciente. Versículo 9. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu tribulación y tu pobreza. Hermanos, Cristo lo sabe todo. Cristo lo sabe todo, lo conoce todo. Y ¿sabes? Él es empático en nuestras aflicciones. Él está con nosotros en medio de las pruebas. Él es empático en nuestras luchas. Él podría decirle, Esmirna, ¿sabes qué, Esmirna? Yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé lo que es ser pobre. Yo sé lo que es ser perseguido. Yo sé lo que es ser vituperado. Yo sé lo que es ser entregado en manos de impíos. Yo sé lo que tú estás experimentando. Y hermanos, Cristo conoce tus luchas. Cristo conoce tus luchas y Cristo conoce lo que tú padeces. En el hecho de la enfermedad, Él lo sabe, hermano. Él lo sabe. Él es un sumo sacerdote, tierno, bondadoso, misericordioso, compasivo, que sabe identificarse en todas y cada una de nuestras dificultades. Él es omnisciente, Él lo sabe. De manera, hermanos, de que si tú estás sufriendo y ten la seguridad y certeza de que si tú estás sufriendo, si tú estás padeciendo, ten la certeza de que Él lo sabe. Por lo tanto, Él puede y está dispuesto a consolar y a fortalecerte en medio de tu tribulación. En cuarto lugar, Cristo se revela como uno que es soberano. Mira cómo le anuncia a Esmirna la persecución que vendría sobre ellos, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, dice el Señor. Y hermanos, en este versículo uno puede hallar soberanía, la soberanía de Dios de incluso poder controlar a Satanás. Satanás no puede hacer absolutamente nada que salga del control soberano de nuestro Creador. Él de antemano está anunciando a Esmirna, Satanás va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Por qué? Porque yo lo voy a permitir. Satanás es un instrumento en las manos de nuestro Dios. No hay absolutamente nada, hermanos. No hay absolutamente nada que salga del control de nuestro Creador. Y es lo que Él quiere que esta amada iglesia que estaba sufriendo persecución pueda entender. Pero no solamente eso, sino que en su soberanía Él determina los días también. Hermano, si en esta mañana estás en medio de tribulaciones, si estás en medio de dificultades, Cristo está dispuesto a acompañarte en todo ese proceso. Él está dispuesto a estar allí de manera personal, de una manera cercana, de una manera íntima con cada uno de nosotros. ¿Y cómo es eso? Por medio de su palabra y por medio de la oración. Y esa es la forma en cómo nosotros debemos enfrentar las tribulaciones. Esa es la forma en cómo nosotros debemos enfrentar nuestras aflicciones y dificultades. Pregunto, ¿estás orando diligentemente buscando el rostro del Señor? Mira su palabra. Mira su palabra. Medita en sus promesas que se encuentran en todo, en todas las escrituras. Resáltalo. Márcalo. ¿Sabes por qué? Porque son tuyos. Son tuyos, porque Cristo los ha ganado con su propia sangre
para ti, hermano. ¿Para qué? Para que en ellas encuentres tu fortaleza, para que en ellas tú puedas seguir perseverando. Recuerda que Cristo está con nosotros en medio de nuestras angustias. Pero Él nos llama a ser fieles en todo. Él llama a Esmirna a perseverar en fidelidad y les hace 2 promesas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y la segunda, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y hermanos, en estas 2 promesas, Cristo está depositando un incentivo para que su iglesia perseguida, para que su iglesia en Esmirna se disponga a perseverar, se disponga a ser fiel, permaneciendo en Él. Cristo le está diciendo, Esmirna, para ti no hay una corona terrenal, para ti no hay una corona corruptible, sino una corona de vida. Un autor menciona, esto nos lleva a reflexionar que esta vida es para la vida eterna. Lo que Cristo quiere recordarles a esta amada iglesia es que esta vida, hermanos, y al igual a nosotros, esta vida no lo es todo. Hay una vida venidera. Y amados hermanos, quiera el Espíritu Santo ayudarnos a concientizar sobre esta realidad. Nosotros somos ave de paso. Nuestro destino, nuestro fin no está aquí. Está en la vida venidera. Somos extranjeros, somos peregrinos. Y hacía esta pregunta también en Villa María del Triunfo. ¿Qué es lo que puede ocurrirnos aquí, hermanos? ¿Qué es lo peor que puede ocurrirnos aquí? ¿La muerte? No, hermanos. Cristo venció la muerte. Cristo dice que para todos los que perseveramos en medio de las tribulaciones, siendo fieles a Él, no sufriremos daño de la segunda muerte, lo que significa que hay una resurrección, hay una vida y una vida eterna, hermanos. Nuestra lectura bíblica fue en Romanos, capítulo 8. Voy a leer el versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué podría separarnos entonces del amor de Cristo? ¿Qué podría separarnos del amor de Dios? De nuevo, ¿la muerte? No, hermanos. Cristo venció la muerte. Cristo Jesús lo ha vencido. Y Cristo quería que la iglesia en Esmirna pueda entender ello. Que ponga su confianza y seguridad en la obra completa de redención de Cristo Jesús. Y seguramente esta verdad estaba en la mente de Policarpo y en el corazón de Policarpo. Policarpo no solamente era consciente de ello, no solamente era consciente de ello al enfrentarse con esas valientes palabras ante el procónsul romano. Policarpo sabía que su dolor iba a ser un instante. Y ahora, finalmente, él estaría cara a cara con aquel que era digno de su devoción. Él estaría cara a cara con aquel que era objeto de su amor. Policarpo estaría cara a cara con su Creador. ¿Crees, hermano,
que esto es una realidad? Y si es así, vivamos entonces con esta realidad eterna en nuestros corazones, recordándonos día a día bajo esta perspectiva divina de nuestras propias tribulaciones, y veamos qué tan buenas son ellas para nuestras almas. Si estás escuchando estas palabras el día de hoy, quiero que sepas que solamente en Cristo Jesús vas a encontrar consuelo, que en medio de tus tribulaciones y dificultades, el Señor está contigo. No desmayes, no dejes de perseverar. Si estás viniendo por primera vez, quiero que sepas que Dios ha establecido un día donde todos daremos cuentas. Pero el Señor te dice que hoy es el día de salvación. Que vengas a Él. Arrepiéntete. Ven a Cristo. Hoy es el día de salvación. Amada iglesia, perseveremos siendo fieles al Señor hasta que nos llame a su presencia. El Señor bendiga su palabra. Amén.